Bien, nuestro tema para esta mañana es responder a la siguiente pregunta: ¿por qué no debo de faltar los domingos? Esa es nuestra pregunta que vamos a estar respondiendo por los próximos minutos. ¿Por qué no debo de faltar los domingos? En los años de 1600, la visita del gran rey Louis fue anunciada a los ciudadanos de un pequeño pueblo de la provincia. Su visita tomaría lugar un domingo por la mañana, por lo que se hicieron todos los preparativos en la plaza de aquel pueblo para recibir al rey. Llegado el día, mientras el rey marchaba con su escolta hacia aquel lugar, uno de los heraldos que le acompañaba le informó al rey. Le informó al rey de la gran devoción religiosa de aquel pueblo al cual visitaba. Por lo cual, al escuchar esto, el rey decidió hacer un cambio de última hora. Él dijo: será mejor que les visitemos allí en la capilla donde estarán congregados, pues después de todo, hoy es domingo. Mas su verdadera intención era evitarse la pena de llegar a aquel punto de reunión y hallarlo completamente solo, por lo que no quería tomar tal humillación, tal riesgo de ser avergonzado públicamente. Así que, por orden del rey, tomaron una distinta ruta para encontrarse con aquel pueblo cristiano en la iglesia. Al llegar a aquel lugar, el rey entró a la capilla donde domingo tras domingo se reunía aquella pequeña congregación. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que solo un anciano se encontraba sentado sobre las bancas vacías de aquella iglesia. ¿Dónde están todos?, preguntó el rey. El anciano respondió sorprendido: fueron a la plaza para encontrarse con su majestad. ¿Pero qué hace aquí, oh excelentísimo rey? El rey le respondió: pensé que la devoción por su rey Jesús sería más grande que la mía. Un acto tan simple como congregarse fielmente puede hablarnos claramente de la verdadera devoción que tiene el creyente por el Rey Jesús. En esta mañana, mis hermanos, quiero hablarles acerca de la importancia de congregarse, de reunirse fielmente como iglesia los días domingos. Sin embargo, puede que algunos de ustedes se pregunten, como alguien se preguntaba temprano: ¿por qué predicar un mensaje acerca del por qué asistir a la iglesia si seguramente los que escucharán el mensaje son los que se reúnen regularmente como iglesia? Bueno, independientemente de si usted cree esta mañana necesitar o no un mensaje como este, recuerde que nuestra labor como pastores es, de acuerdo a Efesios 4, es equiparle a usted para la obra del ministerio. Y por ministerio me refiero a ese ministerio informal que sucede allí entre las bancas los unos para los otros. Así que, aun cuando usted podría ser el asistente más fiel en la iglesia, debe ser capaz de responder esta simple pregunta cuando la ocasión lo amerite: ¿por qué no debo de faltar los domingos? ¿Qué respondería si uno de sus hijos le pregunta: ¿por qué siempre tenemos que ir a la iglesia los domingos? ¿Qué le responderías? Muchos hemos escuchado a nuestros padres, hemos escuchado a nuestros hermanos, a nuestras esposas decir: debes ir a la iglesia, deberías acompañarnos a la iglesia. En otras ocasiones hemos escuchado a los hermanos de la iglesia, a nuestros pastores decir: no dejen de congregarse. Pero, ¿alguna vez ha escuchado las razones bíblicas para hacerlo? Todos nosotros que asistimos regularmente a la iglesia necesitamos evaluar nuestras razones. Ustedes que asisten fielmente a la iglesia deben evaluar sus motivaciones. Ustedes deben de estar seguros que la base por la cual asisten a las reuniones de la iglesia los días domingos no es solamente una tradición, no es solamente una bonita costumbre,
sino debe estar segura de que son por causa de razones bíblicas y válidas por las cuales usted se congrega. ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta: ¿estoy asistiendo a la iglesia por razones bíblicas? O mejor dicho, ¿conoces cuáles son esas razones bíblicas del por qué debes de congregarte regularmente? Estoy seguro que todos los presentes aquí hemos escuchado muchas veces: debemos ir a la iglesia, no debes de dejar de congregarte. Pero lo que no estoy tan seguro es si todos hemos atesorado en nuestros corazones esas razones bíblicas para no dejar de hacerlo. Muchos verdaderos cristianos hoy en día asisten a la iglesia de manera ocasional o de manera irregular, o sea, no asisten. Y esto es debido, mis hermanos, a que no se han detenido a atesorar seriamente las apelaciones bíblicas que la Escritura nos presenta, para que entonces tomen más en serio el deber de congregarse. En un sentido, podemos decir que estos no se congregan porque les falta comprender algo de la Biblia, ignoran algo acerca de la Escritura, o no han llegado a entender que congregarse forma parte esencial de su actividad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y si es que perteneces al cuerpo. Repito, no han llegado a entender que congregarse forma parte esencial de su actividad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un estudio realizado por la Asociación George Barna de Estados Unidos reportó que el 39% de mujeres cristianas que profesan haber nacido de nuevo, amar a Cristo, no asisten regularmente a la iglesia o son visitas ocasionales en la congregación. En el caso de los hombres, este mismo estudio reflejó que el 61% de los hombres que profesan fe en Jesucristo o profesan amar a Jesucristo no se congregan regularmente o son visitantes ocasionales de la congregación. Para el caso de las mujeres cristianas, esto significa que 4 de 10 mujeres no se congregan regularmente en la iglesia o aparecen ocasionalmente. Para los hombres cristianos, esto significa que 6 de cada 10 no se congregan regularmente o aparecen ocasionalmente en la iglesia. De acuerdo a estos datos, mis hermanos, si usted asistió a la iglesia regularmente durante los últimos meses y es mujer, entonces usted pertenece a esas 6 mujeres que de cada 10 se congregan. Si es hombre, usted pertenece a los 4 hombres que de cada 10 se congregan regularmente. Entre los hallazgos descubiertos por este estudio, se descubrió que estos creyentes no asisten a la iglesia por distintas razones. Estas son algunas de ellas. No van a la iglesia porque en las iglesias no hacen otra cosa más que pedir dinero. Otros dicen que no van a la iglesia porque los servicios son muy aburridos. Otros creen que permanecer un par de horas sentados sobre una banca no tiene ninguna relevancia para su vida. Otros dicen que no asisten porque todo lo que ganan es sentirse más culpables. Otros se justifican diciendo que el día domingo es el único día que pueden descansar o el día que pueden encargarse de ciertos pendientes. Por tal razón no se congregan. Otros validan su ausencia diciendo que el día domingo es el día que tienen que trabajar. Otros respondieron que su ausencia es debido a malas experiencias con la iglesia en años pasados. Otros dicen que les da vergüenza asistir a la iglesia porque no conocen a nadie. Otros respondieron que prefieren arreglar ciertos aspectos de su vida antes de volver a congregarse regularmente. Todos estos, mis hermanos, que ocasionalmente aparecen en las reuniones, mientras afirman haber nacido de nuevo, mientras afirman amar al Señor Jesucristo, deben ser confrontados con las mismas escrituras acerca de lo que la Biblia tiene que decir acerca de asistir a la iglesia. Pero aún nosotros, quienes decimos estar persuadidos del valor de la asistencia cada día domingo, no está de más que consideremos, mis hermanos, las razones bíblicas para seguir congregándonos.
Por lo que en esta mañana es mi deseo darles 12 razones bíblicas por las cuales debería de seguir asistiendo a la iglesia y con una renovación en nuestra mente al respecto. Pero también debo agregar que el tiempo no nos va a alcanzar, por lo que solamente en esta ocasión daré 4 razones. Si Dios nos los permite, el resto de las semanas seguiremos avanzando hasta completar estas 12 razones que estaremos entregándoles. Así que es mi oración, mis hermanos, que el Señor le bendiga a través de este mensaje y quiera, por medio de su Espíritu, plantar estas razones en su corazón. Si tiene papel y lápiz, le recomiendo sáquelo y anote. Razón número 1. Asistir a la iglesia es un requisito bíblico para todo cristiano. Razón número 1, asistir a la iglesia es un requisito bíblico para todo cristiano. Hebreos capítulo 10 a partir del verso 24 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nuestro escritor a los Hebreos está dándonos un mandamiento con respecto a la reunión pública del cuerpo de Cristo. La palabra dejéis, cuando nos dice no dejéis de congregarse en la Biblia, es la misma palabra que en otros pasajes ha sido traducida como abandonar o desamparar. Como es la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó cuando dice: no te dejaré ni te desampararé. Desampararé. ¿Ok? Es la misma palabra. Nuestro escritor nos está diciendo: hermanos, entiendan que una de sus actividades esenciales dentro del cuerpo consiste en no abandonar, no ausentarse de las reuniones públicas de la iglesia. Ahora, mis hermanos, para nuestra vergüenza, este mandamiento no es dado en un contexto como en el que nosotros vivimos. No es dado en un contexto donde la iglesia goza de libertades religiosas como en el contexto en el cual nosotros vivimos. Nuestro escritor, al decir esto, reconocía perfectamente que si estos judíos cristianos obedecían este mandamiento, se exponían al peligro de sufrir persecución, ser separados de sus familias, perder sus propiedades, ir a prisión e incluso sufrir martirio. Todo esto por el solo hecho de reunirse con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que, mis hermanos, congregarse no es un capricho. Este sermón no es un capricho de los pastores porque nos gusta ver la iglesia llena. El congregarse no es un asunto más que una revelación clara de dónde está nuestra verdadera devoción como pueblo cristiano. Esta congregación a quien se le escribió: no dejen de congregarse, se exponían a perder muchas cosas. En este contexto en que vivían, era verdaderamente un riesgo, mis hermanos, que ellos se congregaran. Pero a pesar de todo esto que podrían perder, el escritor a los hebreos conocía que había algo más en juego, algo mucho más importante. La verdadera devoción por Cristo estaba en tela de juicio. Y además, que al dejar de congregarse, ellos perderían todos los beneficios espirituales que solo se pueden obtener a través de las reuniones públicas del pueblo cristiano. Y de estas cosas estaremos hablando un poco más adelante. Mis hermanos, el mandamiento era claro: no dejéis de congregarse. Si este mensaje terminara aquí, mis hermanos, nosotros como pueblo cristiano y obedientes de su Señor, no sería necesaria ninguna otra prueba adicional para ser persuadidos de que debemos congregarnos regularmente con la iglesia. Pues el solo hecho de que Dios haya dado este mandamiento sería suficiente, mis hermanos, para una iglesia que dice seguir a su Señor Jesucristo. Sería suficiente para dar fin a toda controversia en que si tengo o no razones válidas
para dejar de congregarme. En este pasaje, y por el contexto en que viven, se nos dice que el riesgo de perder el trabajo si te congregas no es una razón válida para que dejes de congregarte. Si tú te congregas y está en riesgo perder tu trabajo, la Escritura nos dice, de acuerdo a este texto, no es una razón válida para que te ausentes. Que podrías perder tus amistades, no es una razón válida para dejar de congregarse. Que podría perder ciertos privilegios, no es una razón válida para dejar de congregarse. Que aún te expones a perder la libertad, no es una razón válida para dejar de congregarte. Hermanos, aún la misma muerte, de acuerdo a su contexto, no es una razón válida para dejar de congregarse. Parece fanatismo, ¿verdad? Pero no lo es. Ese es el contexto. Es un contexto hostil en donde este escritor está dando este mandamiento a los hebreos. Y él advertía, no dejen de congregarse. Claro, mis hermanos, que esto no significa que si una persecución se levantara en contra de la iglesia, nosotros ignorantemente vamos a seguir reuniéndonos aquí. Lo primero que haríamos era quemar esos archivos que acabamos de firmar de pacto de membresía para que no den con ninguno de ustedes. Y buscaríamos la forma de escondernos y reunirnos en algún lugar secreto. Pero ya no sería jamás aquí. No significa que el cuerpo de Cristo ha de ser imprudente. No. Habrá de buscar las alternativas para seguir obedeciendo al Señor. ¿Profesas ser cristiano? Le hago la pregunta. Esto es algo muy difícil de comprobar en nuestros días, mis hermanos. Gozamos de muchas libertades religiosas. Y créame, por venir hoy usted a la iglesia, ninguno de ustedes arriesgó nada. En el momento que ustedes decidieron pasar por esa puerta, mis hermanos, ninguno de ustedes perderá nada. Por haberse congregado en este día, ninguno de ustedes llorará por nada. Así que en nuestro contexto, mis hermanos, es algo muy riesgoso creer ir al cielo si de manera muy ligera eres capaz de abandonar las reuniones. Decir voy al cielo mientras fácilmente abandono las reuniones dominicales por cualquier motivo, esto es un engaño. Decir amo a Cristo mientras ignoramos la comunión con su cuerpo y no venir a la iglesia es hipocresía. Este asunto, mis hermanos, de asistir a la iglesia o no es un asunto que debería ponerse frecuentemente en tela de juicio. Mis hermanos, la decisión que usted debe de tomar con respecto a si voy o no voy a la iglesia, no es algo que tiene que estar decidiendo cada mes, cada domingo, cada que se presenta una circunstancia. No, mis hermanos. Es un asunto de obedecer o no obedecer la autoridad de las Escrituras. Congregarse es el requisito más básico de ser cristiano. Razón número 2. Asistir a la iglesia, mis hermanos, nos ayuda a prevenir recaídas o apostasía. La gran preocupación del escritor a los hebreos, mis hermanos, es que este síntoma inicial, dejar de congregarse, él le preocupaba que esto fuera el inicio de una erosión espiritual entre estos creyentes. Él sabía que si estos continuaban escabulléndose de las reuniones públicas con la iglesia, ellos estarían cavando su propia ruina espiritual. Descuidar las reuniones los días domingos es casi siempre, mis hermanos, la primera manifestación externa de alguien que está recayendo, de alguien que está reincidiendo, de alguien que está volviendo atrás. Y de seguir esto así, probablemente terminará en apostasía. Apostatar no es otra cosa más que un abandono total de Cristo y su evangelio para luego de algún tiempo posicionarse del lado de los escarnecedores, de los burladores, para mofarse de la verdad y de los cristianos. O pudiera ser que esta misma apostasía pueda manifestarse en un abandono de la verdad para abrazar herejías
o doctrinas de demonio, como dice Timoteo 4. ¿Cómo es que el congregarnos cada día domingo nos salva de recaídas espirituales o, en el peor de los casos, de la apostasía? ¿Cómo es que el venir domingo tras domingo, mis hermanos, nos ayuda a no caer, a no sufrir espiritualmente? Escuche lo que dice Éxodo 20:24. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Este es Dios hablando. Él ha prometido que donde se reúne su pueblo, Él va a estar allí en medio. Además de Jehová, ¿quién más dijo esto? Jesús. Él ha prometido que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él habrá de estar allí. Y es el mismo Dios que está hablando en Éxodo. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Hermano, debes de entender de una buena vez que independientemente como tú te sientas o como tú percibas ahora las reuniones de la iglesia congregada es el único lugar donde convergen de manera simultánea todas aquellas gracias espirituales que redundan en nuestro ánimo, que redundan en nuestro fortalecimiento, en nuestro crecimiento, en la preservación de nuestra vida espiritual. Pero es que parece que está muy aburrido. Es que no sentí la presencia de Dios en el tiempo. Es que no en el templo. Mis hermanos, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú pienses o sientas. El Señor dijo que donde se reúnan, Él vendrá y Él bendecirá. Tenemos pues la certeza de que Él está en medio de nosotros. Y no solamente como uno de nosotros, sino activamente bendiciendo nuestros corazones, porque Él lo prometió y Él es fiel. Solo en la iglesia, mis hermanos, reunida, congregada, convergen de manera simultánea todas aquellas gracias espirituales que redundan en nuestro bien. Al reunirnos como iglesia, ¿qué hacemos? Cantamos alabanzas a Dios. Y de acuerdo al Salmo 22:3, Dios prometió habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Y hay algo más que dice la Escritura en Hebreos. Dice que el Señor Jesús está en medio de la congregación, alabando. En medio de la congregación te alabaré. Así que cuando estábamos cantando, mis hermanos, había un director de orquesta junto con nosotros que se deleitaba en levantar también su voz al Padre, al Dios creador de todo lo que existe. No solamente los ángeles, no solamente los santos, sino que el mismo Jesús se unió a nosotros para cantar. ¿Qué otras cosas hacemos como iglesia? Al reunirnos como iglesia tenemos la predicación de su palabra. Y la predicación es el medio neotestamentario del cómo Dios hoy nos habla como pueblo. ¿Lo escuchó? Cuando nosotros, mis hermanos, nos congregamos, tenemos la predicación de su palabra. ¿Y qué es la predicación de su palabra? De acuerdo al Nuevo Testamento, al pacto de gracia, esta es la nueva forma en cómo Dios habla directamente a su pueblo. En el pasado, decía Hebreos, Dios nos hablaba por medio de señales, símbolos, sueños, visiones. Habló de manera audible, pero hoy dice nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Y esto qué significa? Significa que Él nos habla por medio de la predicación. Pues fue el mismo Señor Jesús quien dijo a sus discípulos cuando fueron enviados a predicar: así que el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Lucas 10:16. Por lo tanto, mis hermanos, el escuchar la predicación es como si estuviésemos escuchando al mismo Dios hablándonos. Por eso, se convierte en un terrible pecado que esta sea la hora que más se le antoje a la gente ir al baño, a tomar agua, a consultar su celular, a estar haciendo chistes. Porque si creemos lo que la Escritura dice, mis hermanos, no es el predicador, ni yo estoy usurpando un lugar.
Es lo que la palabra dice y es lo que el mismo Señor dice. Así que, mis hermanos, solo en la congregación reunida como iglesia puede también haber una comunión con el pueblo de Dios, donde otras gracias espirituales se desprenden para nuestro beneficio. De esto hablaremos un poco más. Así que, mis hermanos, solo en el contexto de la iglesia local reunida como el cuerpo de Cristo puede haber alabanzas. Solo en el contexto de la iglesia local reunida puede haber predicación, comunión, oraciones los unos para los otros, lectura de las Escrituras. Cosa que no sucede en lo privado de tu colchón o de tu sillón. Jamás se comparará la adoración privada, mis hermanos, a la adoración pública. Jamás. Alguna vez, por la experiencia se lo puedo decir, y estas verdades terrenales nos sirven para ilustrar verdades espirituales. Yo como hijo, muchas veces le caigo en la casa de mis padres, improvisado. Y llego, y a veces no hay comida. Y busco y digo, ¿qué? ¿Aquí no comen o qué? O a veces mi mamá dice, estoy ahí, prepara algo para mí y para mis hijas. Pero es especialmente cuando se reúnen todos sus hijos, cuando se lucen como padres. Cuando saben que vamos a estar todos reunidos, mi mamá no nos permite que cooperemos. Dice, yo pongo todo y compra y hace esto y prepara, porque vienen sus hijos. Pero no lo hace cuando voy solo o cuando otro de mis hermanos está ahí solo. Lo hace cuando están todos juntos. Yo creo que muy similar es Dios. La adoración privada que tú tengas en tu casa no se compara como aquel momento donde todos los hijos de Dios se reúnen en la iglesia. Entonces, hay algo más que este gran anfitrión está dispuesto a darnos cuando nos reunimos como iglesia. Dice, yo te bendeciré, yo vendré a ti. La vida cristiana, mis hermanos, es difícil. Existen suficientes luchas internas, suficientes luchas externas para hacernos recaer, para hacernos reincidir de la fe. Pero Dios, en su insuperable sabiduría, nos ha provisto de un medio para preservarnos en este mundo en donde tenemos múltiples quehaceres, múltiples aflicciones y múltiples distracciones. Nos ha provisto un día de refrigerio espiritual para nuestras agitadas almas. Un día donde podemos recargar nuestra energía espiritual para seguir adelante. Así que, mis hermanos, es cosa muy extraña oír a un cristiano decir, me quedé en mi casa para descansar. Se supone que el domingo es el día del reposo cristiano. Se supone que un día como este es donde nosotros descansamos de los afanes del mundo y encontramos otro tipo de descanso en el corazón. Sin la asistencia regular a estas reuniones, mis hermanos, los días domingos, los cristianos se exponen a muchos peligros. Se exponen a sufrir un desliz espiritual. Se exponen a los acosos y hostigamientos frecuentes de Satanás en su mente. En sencillas palabras, el cristiano se convierte en un alma muy vulnerable y fácil de zarandear. Y en el peor de los casos, para algunos profesantes, quiero decir, no estoy refiriéndome a cristianos verdaderos, estoy refiriéndome a creyentes que están convencidos de la verdad, pero que no han nacido de nuevo. Dejar de congregarse puede ser el inicio de su erosión espiritual hasta apostatar de la fe. Es muy seguro, mis hermanos, que cualquier persona, cualquier familia que profese a Cristo, pero que tiene la costumbre de abandonar las reuniones de la iglesia, sus vidas espirituales comenzarán a marchitarse. Tales personas se convierten en un flanco vulnerable para que Satanás golpee los cimientos de su estabilidad. Todo lo puede golpear, Satanás tiene poder, no es omnipotente, pero tiene cierto poder para lastimar, para herir.
Los efectos destructivos e iniciales de esto comienzan como una pequeña bola de nieve, mis hermanos, deslizándose. Parecía pequeña y va acrecentándose. Se convierte en algo inmenso que todo lo que toca comienza a destruirlo y al final parece casi imposible de detenerla. Destruye todo a su paso. Esto sucederá con aquel que haga de la congregación un rito, una costumbre, un hábito, o el que haga de congregarse una ocasión más para ser descuidados y olvidarse de las reuniones. Una erosión espiritual comenzará a manifestarse. Por supuesto que asistir a la iglesia no es una garantía automática, mis hermanos, contra daños espirituales. Hay muchas cosas más que estaremos viendo en el transcurso de esta semana y son parte de nuestra responsabilidad. Pero lo que sí es cierto, mis hermanos, es que ningún cristiano puede progresar de ninguna manera en su vida espiritual sin las reuniones de la iglesia. Si usted admira a algún hermano por allá, que quizás ya murió y ahí están sus frases, algún libro, le aseguro, ninguno de ellos alcanzó ese nivel admirable de espiritualidad sin la comunión con la iglesia. Lamentablemente todos nosotros sabemos, o algunos de ustedes saben lo que le aconteció a un predicador, apologeta, Rabí Zacarías. Y una de las acusaciones de este gran hombre sabio, inteligente, si alguno de ustedes lo conoce, cayó en un escándalo que se dio a conocer después de su muerte. Pero un hermano, James White, hizo una, creo, muy acertada diagnóstico de esta caída, y que fue que él dice: yo nunca supe en qué congregación él se reunía, yo no supe quiénes eran sus pastores, yo nunca supe en qué iglesia él pertenecía, de qué iglesia era miembro. Un hombre superdotado intelectualmente, muy sabio, escribió libros y dio múltiples conferencias. Su problema fue, uno de sus grandes problemas fue la ausencia de congregarse. Pasaba años en gira, conferencia tras universidad, y al final su vida espiritual fue evidenciada ante miles. Así que abandonar las reuniones de la iglesia, mis hermanos, es el principio de una erosión espiritual que comienza con recaídas y con el paso del tiempo es el primer paso hacia la apostasía. Hermano, hermana, joven, jovencita que te entretienes con cualquier cosa, si dejas de asistir o puedes dejar de asistir a la congregación regularmente sin sentir un serio peso en tu corazón, de algo carece tu corazón, de algo carece tu fe, de algo muy importante. Si algunos de ustedes, jovencitos, se alegran cuando dice papá o mamá, no iremos a la iglesia, algo está muy mal en tu corazón. Si alguno de ustedes se alegró cuando dijimos, hey, nos vamos a cuarentena y por lo pronto no nos reuniremos, si alguno de ustedes no sintió un pesar, sino al contrario, una alegría de decir, wow, nos quedaremos en casa, qué padre, algo mal estaba en tu corazón. Tercera razón, ir a la iglesia provee de compañerismo espiritual y ánimo. En Hechos 2:42 encontramos un resumen de lo que era regularmente la vida de la iglesia primitiva, el cual dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ir a la iglesia provee de compañerismo espiritual y ánimo. En este verso se nos dice claramente, mis hermanos, que una de las características principales de la iglesia reunida es tener compañerismo. Y si regresamos a Hebreos 10:25, con referencia a las reuniones de la iglesia, el escritor al decirnos, decía, no dejen de congregarse, sino exhortándonos unos a otros. Esta palabra, su significado es animarse. El exhortándonos. En otras versiones esta misma palabra es traducida como sino animándonos unos a otros. Así que en un sentido, mis hermanos, congregarse equivale a animarse unos a otros. El congregarse provee al cristiano estos dos elementos esenciales: compañerismo
y ánimo. Ningún cristiano puede perseverar en su vida, mis hermanos, sin estos nutrientes espirituales. Todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, necesitamos de estas cosas. Dios nos ha hecho dependientes de estas cosas. Y le ha placido que sea la iglesia, sea la asamblea reunida, el principal proveedor de estos dos nutrientes para la vida del cristiano. Compañerismo, mis hermanos, es más que socializar. Tener compañerismo es más que extender la mano y decirnos buenos días, Dios te bendiga, ya son las 12, ahí nos vemos. Es más que eso. En el Nuevo Testamento, el compañerismo involucra un intercambio de la vida entre los creyentes. En Hechos nos sugiere una manera de involucrarnos con los hermanos. Dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo has estado, hermano? ¿Hay algo especial que pueda orar por ti? Hermano, esta semana yo he planeado orar por una familia en mi casa todos los días. Y la escogí a ustedes, o lo escogí a usted. ¿Hay algo en especial que yo pudiera pedir al Señor, rogar al Señor por usted? Hermano, en nuestra casa seguimos orando por esa situación que nos contó. Eso lo sugiere en Hechos. ¿Cómo se involucra el compañerismo en la vida de iglesia? En Romanos nos sugiere otra distinta manera de involucrarnos con los hermanos. Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Hermano, hermana, ¿hay algo en que pueda ayudarle? Hermana, hermano, tome esto, no es mucho, pero espero en el Señor pueda ayudarle de algo. El congregarse, mis hermanos, implica el dar y recibir de los unos de los otros, tanto cosas materiales cuando la ocasión verdaderamente lo amerite, pero especialmente como hijos de Dios tenemos, y escuche bien, usted como hijo de Dios tiene el derecho de recibir de sus hermanos intercesión, perdón, ánimo, apoyo, protección, cuidado. Es tu derecho como hijo de Dios, y es el derecho de tu hermano recibir de ti lo mismo. Estas son las fibras internas del compañerismo. La mejor manera de comenzar a entretejer en nuestras vidas los beneficios del compañerismo y ánimo, mis hermanos, no es quedándote en casa, no es ser un congregante ocasional en la iglesia, ni tampoco es ser un congregante que en cuanto se dan las 12 sale corriendo del templo. Debemos, mis hermanos, involucrarnos afectiva y activamente en la vida de los hermanos. Y esto solamente se puede dar al congregarnos regularmente. Ahora, no es que yo lo haga responsable de todos los hermanos, pero lo que es cierto es que el Señor aún entre nosotros, hay personas con las cuales nosotros sentimos mayor simpatía. Al menos de esos ten cuidado, de esos está atento. Cuando asistimos a la iglesia recibimos también otro tipo de ánimo. Y este es el ánimo que viene de la predicación, el ánimo de la enseñanza de la palabra. Y no solo es unilateral, no solo este ánimo, mis hermanos, desciende del púlpito hacia ustedes, sino que también asciende desde las bancas hacia el púlpito. Como pastores, mis hermanos, usted no sabe cuánto nos desanima cuando la iglesia nos manda un texto y dice: pastor, no voy a poder asistir. Aunque la razón es válida, desanima, se siente uno triste. Imagínense si todos y cada uno de nosotros tuviéramos una muy mala práctica al congregarnos. Mis hermanos, esto sería devastador para la iglesia. Es muy, muy desanimante.
muchas veces, pues siempre como pastores tenemos que dedicar horas de nuestro tiempo para preparar la palabra. Y cuando viene uno aquí todo entusiasmado, y usted sabe que hay ocasiones cuando parece que a todos, ¿no?, se les dio todos hicieron planes y todos faltan muchos. Es bien desanimante. Llegas acá y tú sabes que tu esperanza está en el Señor, sí, pero también nos hizo dependientes, interdependientes los unos para los otros. Y no lo podemos evitar, no lo podemos ignorar, no podemos decir no importa, yo voy con el Señor, no es eso. Importa, por supuesto, la congregación junta, reunida. Entonces, cuando todos se reúnen, cuando todos son fieles, esto, mis hermanos, no sabe, es un motor de gran ánimo a la hora de preparar la palabra. No solo para ustedes, para nosotros como pastores. Es un motor que usted no tiene idea con cuánta fuerza palpita nuestros corazones al saber que sabemos que ahí estarán las ovejas del Señor, los hermanos por los cuales somos responsables de servir el alimento. Palpita nuestro corazón, infunde ánimo, porque ahí estarán, mis hermanos, porque ellos esperan de la palabra. Pero si usted se ausenta, mis hermanos, les aseguro que una de las razones por las cuales podrá haber desánimo en sus pastores puede ser una de esas las causas. Otra manera en que podemos ser animados al congregarnos es que cuando nos reunimos con la iglesia podemos ser animados por la perseverancia de otros creyentes. Podemos ser animados por el ejemplo, por la experiencia de cristianos más maduros. Al reunirnos con los creyentes somos animados por otros miembros quienes han peleado grandes batallas y han vencido. Grandes testimonios entre nosotros, maneras en cómo Dios proveyó de última hora. Puede decir, hermano, no temas, yo estuve en una situación igual, entiendo completamente cómo te sientes, pero entiende una cosa, el Señor es fiel. Obtenemos ánimo. Así que, mis hermanos, si un niño, por ejemplo, ha de crecer sano, todo lo que necesita es el ánimo, el compañerismo de su familia. Si ha de crecer emocionalmente sano, esto es todo lo que él necesita. De ningún otro lugar podrá obtener este beneficio. Asimismo, mis hermanos, de la misma manera, todos los hijos de Dios necesitan el compañerismo y ánimo para crecer espiritualmente sanos. Y su familia, la iglesia, es el único lugar donde podrá obtenerlo. Hermano, hermana, debes de entender que la iglesia es el único lugar que puede proveerte de estos dos nutrientes para que puedas crecer espiritualmente sano. Tú dices, yo quiero crecer, congrégate regularmente. El mundo no te lo dará. Lamentablemente, tus familias inconversas tampoco te lo proveerán. Por esta razón, mis hermanos, es importante que te congregues. Así que, hermano, hermana, yo te recomiendo, no salgas corriendo de la iglesia al terminar. Espera un tiempo. Platica con alguien. Llévate la necesidad de alguno a tu casa. Procura pasar tiempo con los hermanos de la congregación. Mas si por alguna razón te es imposible, entonces propicia algún día, provoca algún día en la semana, entre semana, donde puedas compartir un café, donde puedas platicar con uno de tus hermanos, con tus hermanas de la iglesia. Si por alguna razón se nos imposibilita el domingo, seamos provocadores de estas reuniones ocasionales entre semana. Invítense en una ocasión especial para tomar un café. Preparen algo rico, inviten a sus hermanas, a sus hermanos. Las comidas en la Biblia, mis hermanos, tienen una conexión muy profunda con el compañerismo de la iglesia. Donde había compañerismo, siempre había comida. Y todos estamos muy de acuerdo en que así sea. Disfrútense entre ustedes. Y yo creo que también nosotros los varones deberíamos hacer un grupo de WhatsApp parecido a uno que anda por allí que se llama Peer Woman. Deberíamos de hacer algo como un Peer Men's o Peer Machos Men, invitarnos a los cafés y a los menudos y todas esas cosas que hacen las hermanas. Ese es un buen ejemplo. Eso es bueno. Razón número 4. ¿Ve cómo somos animados por el testimonio de otras hermanas? Lo que ellas hacen, también nosotros queremos hacerlo. Razón número 4. Asistir a la iglesia es una expresión de obediencia al gran mandamiento.
En Marcos 12, 28 al 30, un maestro de la ley preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que, mis hermanos, ¿cómo podemos pensar que estamos tratando de cumplir el gran mandamiento si no somos capaces de obedecer el mandamiento más básico de ser cristiano? ¿Qué prueba tenemos cuando decimos amar al Señor si despreciamos este deber de congregarnos como cristianos? ¿Cómo podríamos decir que le amamos con toda nuestra fuerza si el día domingo por la mañana no tenemos la suficiente fuerza para levantarnos o levantarnos más temprano? Con un sencillo y simple acto, mis hermanos, como lo es el congregarnos, podemos examinar nuestras prioridades. Le pregunto, ¿es Dios tu gran amor y tu más grande prioridad? Asistir a la iglesia es una forma de demostrarlo. Hay quienes tienen una muy pronta disposición para abandonar las reuniones de la iglesia. Por mencionar algunos ejemplos, para algunos es suficiente la visita de familiares. Para otros es suficiente el partido de su equipo favorito. A otros les será suficiente una invitación a una fiesta para ir a comer. La participación especial deportiva de alguno de sus niños, no sé. Pero alguna vez se ha preguntado, mis hermanos, ¿son estas razones válidas para que abandones, para que desampares a los hermanos de tu congregación? ¿Es una razón válida? Mis hermanos, aunque usted no lo crea, estas cosas predican muy fuerte a nuestros familiares. Estas cosas predican muy fuerte a nuestros compañeros, a nuestras amistades. Al ausentarnos frente a ellos por cualquier motivo, esto, mis hermanos, no les predica otra cosa más que: en Cristo no está nuestro más grande amor. Al ausentarnos por estos motivos, mis hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, les predicamos: en Cristo no está nuestra más grande prioridad. Y eso se les queda bien grabado en su corazón. Y no lo van a olvidar. Has predicado muy fuerte a su oído. A ellos les predicas con tu desobediencia: cualquier cosa es mejor que Cristo. Cualquier cosa puedes tomar su lugar en mi vida. Y esto haces al permitir que ellos, quienes no tienen ningún amor por Dios, ningún interés en su reino, determinen tus prioridades, tus planes, tus horarios. Cuidado, hermano. El gran tema de Hebreos es demostrar la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Y qué curioso que después de tornarse la carta a la vida práctica del cristiano, para que cómo habrá de reflejar esta superioridad de Cristo sobre todo, cómo se habrá de tornar en la vida práctica de los corazones de los creyentes, el escritor dice: no dejéis de congregarse. Es una forma muy clara de manifestar al mundo: Cristo es superior y mi más grande prioridad y amor sobre todas las cosas terrenales, lo que existe. Y esto incluye a mis hijos, mis hermanos, a mis hermanos, a mi trabajo. Hermano, hermana, si Cristo no es su más grande amor, usted no tendrá la presión, no tendrá una presión por decidir si quedarme o ir. Pero si Cristo es su más grande amor, mis hermanos, usted no tendrá un conflicto en decirle a sus familiares, a sus hermanos, a sus vecinos, a su pariente: te quedas aquí, yo al rato vengo. Porque hay una prioridad mucho más grande que tú, y es encontrarme con mi Señor y obedecer al Señor.
Si Cristo es su más grande amor, mis hermanos, usted no tendrá ningún conflicto en pensar, es que se pueden ofender, no me importa. No tendrá ningún conflicto. Es más, hermanos, ni siquiera lo pensará. Esto es algo que ya está resuelto, ya está decidido y ellos lo sabrán muy bien. A tal hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, no lo visites en domingo, ya sabes que no nos conviene. Vámonos mejor entre semana porque por ninguna cosa falta o nos quiere llevar a la iglesia. Hágalo, ¿verdad? Y ellos sabrán. Cuando nosotros hicimos no estoy queriendo gloriarme en esto, pero es un ejemplo. Cuando nosotros hicimos de Cristo nuestra más grande prioridad y a reflejarla congregándonos, no recibimos visitas en domingo jamás. Ellos ya lo saben. Y si alguno viene, y si algún despistado le cae, mis hermanos, en domingo, jálelo a la iglesia. Le aseguro que ya no vuelve otra vez en domingo. Probablemente. John MacArthur una vez expresó que como jugador profesional de fútbol americano, en sus años de high school, sus padres le apoyaban y asistían a todas las reuniones deportivas que él tenía. Y esto dice él, esto a mí me comunicaba, verdaderamente mis papás me aman mucho. Hacen sus preparativos, piden permiso a sus trabajos para estar conmigo. Pero cuando tocaba en domingo, ellos no estaban dispuestos a acompañarme. Esto me comunicó a mí, ellos aman más a Dios que a mí. Y dice que esto tuvo un profundo impacto en su vida como ministro. Así que mis hermanos, cuando asistimos regularmente a la iglesia, nosotros estamos diciendo, Señor, tú eres nuestra más grande prioridad. Cuando nos congregamos a pesar de los compromisos, estamos diciendo, te amamos más a ti, Señor. Te amamos por encima de cualquier cosa. Repito, esto incluye a hijos, esposos, hermanos, patrones. Cada vez que nos congregamos, mis hermanos, y hemos dejado atrás todas las cosas que podríamos haberles dado prioridad, estamos diciendo, Señor, te amo más a ti. Y aún como nuestra hermana Rosita, que a veces viene con dolores y aflicciones en su cuerpo, es una manera de decirle al Señor, Señor, te amo más aún que a mí, te amo más que a mi mismo cuerpo. Y no solo esto le habla a Dios, sino que también le predica fuertemente a sus nietos, a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros. Cristo es mi más grande amor. Predique, mis hermanos, con su ejemplo. En conclusión, ¿por qué no debo faltar los domingos? Porque asistir a la iglesia es el requisito más básico, necesario y bíblico para todo verdadero creyente. Pues al estar reunidos como congregación podemos prevenir ciertos peligros como lo son las recaídas espirituales o incluso apostatar de la fe. Pues es solo en este contexto de iglesia donde podemos ser beneficiados con esa clase de nutrientes espirituales para seguir adelante, compañerismo y ánimo. Y además que al asistir regularmente a las reuniones de la iglesia es una expresión de obediencia al gran mandamiento de congregarnos, donde con nuestros hechos decimos a Dios, Señor, tú eres nuestra más grande prioridad y nuestro más grande amor. Y predicamos a nuestros seres queridos que les amamos, pero no tanto como amamos a Dios. Primeramente Dios, mis hermanos, la siguiente semana seguiremos analizando el resto de las razones por las cuales debemos congregarnos. Oremos.